comenzar con el tema del día de hoy, vamos a hablar de un tema muy interesante que se titula Criaturas mecánicas. Esta conferencia nos invita a nosotros a estudiar y a observar esa actitud mecánica que nosotros adoptamos para desenvolvernos en las diferentes áreas de la vida. Nos invita a observar cómo funciona nuestra mente, el lugar que ocupa la mente en nuestra vida y los diferentes efectos que genera nuestra mente, ¿sí? En todas las decisiones que tomamos, en nuestro desenvolvimiento, en las actividades que realizamos, ¿sí? Y cómo esa mente nos lleva a desarrollar justamente esta actitud mecánica, nos convierte en máquinas humanas. Y esta conferencia nos brinda a nosotros las pistas para que podamos trabajar sobre nosotros mismos y revertir esa actitud mecánica que adoptamos para desenvolvernos en las diferentes áreas de la vida. Esa actitud mecánica que a su vez genera una sensación agobiante de rutina, una sensación terrible de rutina, que nos hace tener resistencia, fastidio hacia la vida cuando vemos que se repiten las cosas siempre de la misma manera. Que castra todas las capacidades de nuestro ser, que nos limita como seres humanos. Teniendo un montón de capacidades, esta actitud mecánica nos limita a vivir como máquinas, que nos mantiene dormidos todo el tiempo, produciendo lo que es el sueño de la conciencia. Entonces vamos a ver de qué manera podemos trabajar sobre nosotros mismos para devolverle la vida a este robot, a esta máquina en la que nos hemos convertido a lo largo de la vida, ¿sí? Y para eso vamos a empezar estudiando y observando lo que son las máquinas, cómo funcionan las máquinas. Al observar una máquina podemos ver que son aparatos diseñados para repetir funciones mecánicamente, siempre de la misma manera, de principio a fin. ¿Sí? Si uno observa una máquina puede ver entonces esa actitud mecánica que tiene, ¿no? Que repite siempre los patrones de un programa que está preestablecido y que no se puede salir de esos programas. Las máquinas son entonces aparatos que el ser humano diseña para facilitarse su trabajo, para hacer más producción en menos cantidad de tiempo. Porque si las máquinas no serían productivas y eficientes, entonces no nos sirven. Pero para eso las diseñamos, ¿no? Cuando observamos una máquina podemos ver entonces que son útiles, que son eficientes, que son productivas, que son precisas en lo que hacen. Imagínense que una máquina reemplaza el trabajo no de un hombre, sino de muchas personas. ¿Sí? Una persona se pone a hacer unas galletas y en una hora puede hacer 100. Pero uno pone a trabajar una máquina de estas y a lo mejor nos hace 2000 o más. ¿Sí? Entonces podemos ver eficiencia, productividad, ¿sí? Utilidad, etc. Pero las máquinas no tienen algo que los seres humanos tenemos. ¿Qué les falta a las máquinas? ¿O qué es lo que nos diferencia a nosotros de las máquinas? La conciencia. Las máquinas pueden ser útiles, eficientes, productivas, precisas, ¿sí? Trabajar a una velocidad increíble, pero no tienen conciencia, a diferencia de los seres humanos. Y al no tener conciencia, entonces, no tienen creatividad, no tienen sensibilidad en lo que hacen, no tienen capacidad de cambiar, de evolucionar, de darse cuenta de que hay un fallo y que lo pueden hacer mejor, no tienen discernimiento, no pueden expresar amor en lo que hacen y por lo tanto no tienen tampoco inteligencia. Porque la inteligencia es lo que nos permite hacer todas estas cosas. Darme cuenta, bueno, si esta galleta la hago de esta manera me puede salir mejor. Pero una máquina, como decíamos, repite patrones siempre de la misma manera. Y no puede darse cuenta de cómo cambiar y de cómo evolucionar. La inteligencia que tiene una máquina, que nosotros muchas veces decimos son aparatos inteligentes, es la inteligencia del ser humano, que puso en esa máquina, y por eso decimos que es un aparato inteligente. Pero el ser humano es el que tiene inteligencia, no la máquina. Y por estas capacidades, la creatividad, la sensibilidad, el amor, que son capacidades de la conciencia, es que las cosas hechas a manos tienen algo que las cosas de fábrica no tienen. Por eso no hay como una comida casera, hecha en casa, como la comida de la madre, de la abuela, o la que hacemos nosotros mismos. Tiene algo, y ese algo también solamente lo podemos percibir con la conciencia. Si una persona no tiene conciencia, no lo percibe, pero la conciencia puede
expresar ese algo y percibir ese algo cuando esa actividad o esa comida o lo que sea está hecha a mano y tiene esa sensibilidad, tiene ese ingrediente que una máquina no le puede dar. Ahora, ¿cómo es que los seres humanos, teniendo conciencia y todas esas capacidades, muchas veces nos convertimos en máquinas, en robots que trabajamos y hacemos las diferentes actividades de la vida? Nos limitamos a vivir como máquinas cuando nosotros perdemos la conciencia, ¿sí? Que es lo único que nos diferencia de las máquinas. O sea, cuando no ponemos atención en lo que hacemos. Y entonces lo repetimos, ¿sí? Siempre de la misma manera, a través de programas mentales, de principio a fin, tal y como trabaja una máquina. Porque cuando nosotros realizamos actividades repetitivas, ¿sí? Ya sea que siempre tengo que limpiar, ¿cómo se llama? Aspirar la alfombra, el piso o lo que sea, entonces esa actividad repetitiva, la mente la graba, se programa para hacerla y la repite una y otra vez, siempre de la misma manera, de principio a fin, tal y como lo hace una máquina. Y por esa actitud mecánica entonces que adoptamos para hacer las cosas de la vida, es que trabajamos con frialdad, que no ponemos creatividad en lo que hacemos, que no expresamos amor en el trabajo, etc. Tal y como lo hace una máquina. Ahora, si nosotros tenemos la disponibilidad, como les decía, de conocernos a nosotros mismos, de conocer cómo opera la mente y el lugar que ocupa en nuestra vida, entonces podemos recuperar la conciencia y devolverle la vida a este robot. Podemos reunir todas esas cualidades de la conciencia y expresarlo en lo que hacemos, que es lo que nos diferencia de las máquinas. Ahora ustedes me dicen, o podrán pensar, bueno, es que tenemos que hacer tantas cosas repetitivamente, ¿sí? Que la vida es una exigencia constante, que eso nos convierte en máquinas. Porque sostener la vida requiere una repetición constante, ¿sí? La repetición es un aspecto inevitable de la vida. Sostener nuestro cuerpo físico, que tiene necesidades, también nos exige que todo el tiempo estemos repitiendo una serie de actividades, diariamente, día tras día, porque todos los días tenemos que comer, ¿sí? Y todos los días tenemos que cocinar, y si cocinamos tenemos que lavar lo que ensuciamos, todos los días tenemos que acomodar mínimamente la casa, armar la cama, ducharnos, lavarnos los dientes más de una vez al día, ¿sí? Esa es una actividad súper repetitiva. Todos los días tenemos que ir a trabajar, para ir a trabajar tenemos que conducir un coche, transportarnos, transitar por los mismos caminos, o bien tomar un autobús, siempre en la misma parada, el mismo autobús, nos sentamos, el mismo chofer, etc., ¿no? Pero lo que nos convierte en máquinas a nosotros, en criaturas mecánicas, no es la repetición, sino la pérdida de la conciencia. Realizar las actividades en modo de piloto automático. O sea, programarnos para realizar esas actividades y realizarlas siempre de la misma manera, de principio a fin, tal y como lo hace una máquina, que no para, que está programada para realizar siempre las mismas actividades y que no se puede salir de esos programas. Entonces el problema es que nosotros adoptamos esa actitud mecánica hacia la vida y hacia las actividades que se repiten cotidianamente. Mientras nuestra atención, ¿dónde está? Volando por otros sitios, ¿sí? Pensando en el pasado, en lo que me dijo esta persona, en el conflicto que tuve, pensando en el futuro, en proyectos, en lo que voy a hacer más tarde, en las vacaciones, en cuando voy a estar en el mar, ¿sí? Porque al producirme agobio la repetición, entonces me voy a experimentar placer por otros lados con el pensamiento, ¿sí? Y eso es lo que nos convierte a nosotros en criaturas mecánicas. Sucede entonces que al realizar actividades repetitivamente, desarrollamos programas mentales. O sea que nos programamos para realizar esas actividades mentalmente, y todo esto se da de manera inconsciente. O sea que no es que nosotros decimos nos vamos a programar. No, la mente es algo automático, que cuando uno repite siempre las mismas actividades, se programa
aprende esa actividad para repetirla siempre de la misma manera, de principio a fin. Y es así entonces como desarrollamos un montón de programas que se ejecutan en nuestra vida a manera de yoes. Entonces encontramos el yo que barre, el yo que va de compras, el yo que trabaja, el yo que se ducha, el yo que come, y así sucesivamente. Y cada programa y cada yo es un conjunto de valores que le asignamos a las actividades, ya sea que me gusta, que no me gusta, que me agrada, ¿sí? De imágenes, ¿sí? Que son el recuerdo del pasado, porque cuando voy a hacer una actividad se me viene toda la imagen de esa actividad, de sentimientos con los cuales yo abordo esa actividad, de ciertos comportamientos y movimientos que el cuerpo hace mecánicamente, sin que uno lo esté supervisando. Si ustedes se observan, se van a sorprender de cómo su cuerpo es una máquina que trabaja de manera automática. Y muchas veces en el medio de una actividad, si ustedes se están observando, se van a dar cuenta de que uno dice, uy, pero hice esto, o sea, colgué la toalla. Y va a ver y dice, sí, la colgué. Y uno mira y dice, ¿quién la colgó? ¿Sí? Si yo no estaba ahí. El cuerpo sabe cómo hacerlo y la cuelga siempre de la misma manera, en el mismo lugar. Y uno se sorprende, uy, sí, fui yo porque mira cómo está puesta. ¿Sí? Eso es programarse. Y estamos programados para hacer todas las actividades. Entonces en un momento surge el programa de la ducha y uno se entra a bañar, y se entra a bañar siempre por el mismo lugar. Primero pone la toalla, después deja su ropa por este lado, empieza a bañarse, ¿sí? Se pone el shampoo, y en un momento uno dice, me puse el shampoo, se lo puso 2 veces. ¿Sí? No, el cuerpo ya lo había hecho, quédense tranquilos porque el cuerpo está programado. La mente nos programa. Y a veces cuando uno entonces quiere prestar atención, como que entorpece la actividad, porque el cuerpo ya estaba manejando bien. Es como si uno le saca una galleta a la máquina y la máquina se traba. No hay que meterle la mano, ya está programado. ¿Sí? Y así sucesivamente con todas las cosas. Entonces voy al supermercado, ya sé por dónde entro, agarro el carro, me muevo, ¿sí? Porque el cuerpo está programado. La mente desarrolló ese programa para hacer eficiente esa actividad, supuestamente, ¿no? Y dentro de estos programas encontramos los agradables, ¿sí? Programas que nos agradan, aquellos que nos ofrecen placer, satisfacción, promesa, y también encontramos los programas desagradables, ¿sí? Aquellos que tenemos asociados a la obligación, ir a trabajar, me causa resistencia, etc. Nosotros solemos creer que las actividades que nos agradan somos libres. Decimos, acá no estoy programado, acá no hay rutina. Sin embargo, eso no es así. Porque la mente, cuando va a realizar una actividad y le gustó, ¿sí? Ya sea que fui el fin de semana al cine a ver una película 3D y la pasé súper, ¿sí? Con mis palomitas, entonces la mente lo que hace es grabar esa actividad inmediatamente y desarrollar un programa para esa actividad, para volver a repetirla el fin de semana que viene, ¿sí? Y si fui a un lugar, a una tienda, y justo encontré, pero el estilo que a mí me gusta, ¿sí? Y económico, entonces lo graba, y cuando pasa por ahí quiere volver a repetir ese programa, ¿sí? Y la vez que necesita algo, entonces quiere volver a esa tienda. Si fui a comer a un restaurante y me gustó cómo me sirvieron, cómo me atendieron, me gustó la comida, me salió económico, entonces grabo ese programa y lo quiero volver a repetir. Si me fui a un lugar de vacaciones y me gustó esa playa, me gustó ese cuadradito donde estuve sentada, la próxima vez que vaya quiero volver ahí, ¿sí? Y sentarme en ese mismo lugar. Y uno no se da cuenta, uno cree que lo elige y no se da cuenta que está programado, porque la mente lo que busca es que nosotros volvamos a experimentar esa sensación, ¿sí? Entonces, como verán, ambos extremos hacen parte de una misma programación en la que se encuentra atrapada la conciencia. Unos programas dependen de los otros. O sea que la rutina, los placeres, la satisfacción, ese gusto que nosotros experimentamos y hasta hacia estos programas agradables dependen de la rutina, ¿sí? Y unos se compensan con otros y juntos forman esa rutina que nos rige a nosotros día tras día, semana tras semana y año tras año, porque encontramos los programas del fin de semana, del viernes, donde tenemos una actitud
y encontramos los programas del lunes. ¿Sí? Estamos programados tanto para el fin de semana como para la semana. También encontramos los programas anuales. ¿Sí? El programa de la Navidad. Llegada una determinada fecha, se viene todo un sentimiento y unas actividades que repetimos todos los años. ¿Sí? Tenemos que ir a ver el arbolito, tenemos que ir a llevarle las cartas al Papá Noel, tenemos que poner los adornos, un montón de cosas. ¿Sí? Que no es que elegimos, sino que estamos programados para eso, y por eso todos hacemos lo mismo. A nadie se le ocurre en la Navidad hacer otra cosa. ¿Sí? Y está el programa de las vacaciones, y está el programa de la primavera y el bando y todo eso. ¿Sí? Y así entonces tenemos programas de semana, de fin de semana, del año, etc. Y de esta manera es como la mecanicidad se va convirtiendo en la actitud cotidiana que nosotros utilizamos para desenvolvernos y resolver el problema de la subsistencia. Porque vivir no es fácil para nadie. Entonces la mente lo que hace es asumir la responsabilidad de nuestra vida y programarnos para evitar peligros, para hacernos sentir placer y satisfacción con los programas agradables que nos causan placer. Y nosotros lo que hacemos es delegarle toda esa responsabilidad a la mente y entregarnos a los programas y descansar tranquilo. Programar esta máquina y dejar que ella funcione sola, tanto para los placeres como para las obligaciones. Y así es como nos las pasamos corriendo, pasando de un programa al otro. Del trabajo al supermercado, del supermercado a la casa, de la casa a la ducha, de la ducha a la cama, ¿sí? O a la salida con los amigos, vengo, duermo, me levanto, voy de nuevo al trabajo y así sucesivamente. Programa tras programa. Y dejamos que la mente organice todo eso. Supuestamente para encontrar seguridad en la vida. Como si la vida solamente fuera el problema de la subsistencia y del mantenimiento de estas cosas externas. Y cuando nos ocupamos solamente en lo superficial y vivimos de esta manera programados, entonces nos olvidamos de que la vida tiene un propósito superior, que no solo es mantenerla, sino que hay un propósito espiritual, tiene un propósito de evolución, de cambio, que está relacionado con la conciencia y no con la mente, con la conciencia que no puede ser programada y que sufre la programación de la mente y todo ese proceso mecánico que nosotros adoptamos para resolver la vida. Entonces, bueno, veamos cuáles son las causas de la mecanicidad. ¿Por qué todas las personas siempre tendemos a mecanizarnos para resolver este problema de la subsistencia? Una de las causas y la mayor de las causas es el temor. Como les decía, nosotros le delegamos esa responsabilidad a la mente para hacer las cosas repetitivamente, entonces ya saber con qué nos vamos a encontrar. Los programas mentales, toda esa programación, nos ofrecen a nosotros seguridad y comodidad, porque cuando hacemos las cosas siempre de la misma manera, cuando vamos siempre al mismo supermercado, siempre al mismo restaurante, siempre nos vamos de vacaciones al mismo lugar, ya sabemos con lo que nos vamos a encontrar, siempre con lo mismo. En cambio, cuando uno cambia, si uno en un momento se le ocurre, ay, voy a comprar en otro lado, o me voy a ir de paseo a un lado nuevo, que me han dicho que está muy chulo y quiero ir, nos sentimos ingenuos, ¿sí? Y nos tenemos que enfrentar con preguntar, a lo mejor preguntar dónde queda el camino, ¿sí? O si vamos a un nuevo supermercado tenemos que preguntar dónde están las cosas. Si no están los precios, nos toca preguntar también porque no lo sabemos y todo eso es muy incómodo. Entonces, preferimos programarnos y movernos siempre en el campo de lo conocido, porque innovar nos causa temor. Y la mente, inconscientemente, nos dice, tranquilo, yo te programo, ¿sí? Y te resuelvo la vida de esta manera. ¿Pero a qué precio? Al precio de convertirnos en una máquina viviente, en una criatura mecánica, que se mueve siempre por los mismos lugares por seguridad, pero que pierde la vida, la conexión con la vida, que la tiene la conciencia. Y por otro lado, la repetición, ¿sí? Cuando nosotros repetimos siempre las mismas actividades o trabajamos siempre de lo mismo, etc., nos volvemos expertos, capaces, conocedores, hábiles, eficientes para lo que hacemos.
Pero si por alguna razón tenemos que cambiar de trabajo, cambiar de casa, cambiar de barrio, cambiar de ciudad, cambiar de país, etc., entonces nos vemos que no sabemos cómo manejarnos, ¿sí? Y ahí es cuando viene nuestra torpeza, nuestra inutilidad, ¿sí? Porque no somos eficientes hasta que lo aprendemos y nos programamos de nuevo. Pero nadie quiere pasar por eso, de enfrentarse con lo nuevo. Y por eso entonces nos programamos, por ese temor. Y la mecanicidad nos ofrece una vida de apariencia segura, confortable, ¿sí? Y nos hace sentir que somos muy útiles y eficientes, porque claro, como les decía, si uno hace siempre lo mismo, se vuelve útil y se vuelve eficiente en ese campo. Pero atrofia la conciencia. Entonces, si por alguna razón nos toca salirnos de esos programas, ¿sí? Innovar, nos damos cuenta que estamos completamente atrofiados y que sí realmente somos personas inútiles para actuar fuera del programa, sin que la mente nos dirija. Porque la conciencia, cuando no se usa y cuando le delegamos toda la responsabilidad a la mente, entonces se atrofia como un músculo. Y cuando uno la necesita realmente, porque ante lo nuevo, lo único que nos salva es la conciencia, porque la mente no es suficiente para abordar lo nuevo, entonces nos damos cuenta que somos incapaces. Y por eso preferimos siempre resguardarnos en lo mismo. Por otro lado, otra de las causas de la mecanicidad es el juicio de valor mental que nosotros le atribuimos a todas las actividades que realizamos. Esto es agradable, esto es desagradable, esto es bueno, esto es malo, esto me gusta, lo otro no me gusta. Entonces, cuando nosotros le atribuimos un juicio a las actividades, ya no ponemos la atención en lo que hacemos, porque solamente buscamos el final. Si una actividad no me gusta hacerla y la considero desagradable, o sea, yo la valoro mentalmente como algo desagradable, no le pongo atención, solamente busco el fin, terminarla. No me gusta lavar los platos, entonces pongo ahí, me pongo a pensar en otra cosa y solamente lo hago porque es una obligación y lo tengo que hacer, pero no estoy ahí. Entonces estoy trabajando como una máquina. Ahora, si una actividad me gusta y me ofrece placer, imagínense, voy a ir a dar un paseo por el monte, porque ya he ido y ya sé lo que voy a experimentar. Me voy a relajar, me voy a tirar, me voy a olvidar de todo, hoy la voy a pasar bien. Entonces voy al paseo por el monte y no estoy poniendo atención en el paseo, sino que estoy buscando ese agrado, esa sensación para la que ya estoy programada. Entonces tampoco hay atención en esas actividades que yo primero valoro como agradables. Por eso dicen que no hay como la primera vez, porque cuando uno fue la primera vez al monte, no estaba programada, ¿sí? Entonces podía estar viviendo el momento y le encantó, ¿sí? Estuve ahí, vi el paisaje, sentía el viento, la pasé súper. ¿Por qué? Porque estaba libre de la mente en ese momento, porque fue la primera vez que tuve contacto con ese lugar. Pero como les decía, la mente, cuando siente agrado y gusto por algo, ¿qué hace? ¿Quiere buscar eso concreto? Se programa para volver a experimentarlo. Sí. Y entonces la segunda vez que voy, ya voy programada. Y voy a experimentar el gozo que la mente me sugiere que experimente, porque para eso se programó. Lo vas a experimentar de nuevo, pero no lo puedo experimentar tal como la primera vez, porque a través del programa no se puede experimentar. No se siente igual. Y así pasa con todas las cosas. Entonces, para vencer la mecanicidad y experimentar gozo en todo lo que hacemos, ya sea lavando los platos, yendo al monte o lo que sea, debemos no identificarnos con los juicios de valor que emite nuestra mente. Eso de decir que es aburrido ya nos condiciona. Eso de decir qué divertido, me voy a relajar, también me condiciona. Entonces, no identificarse con ningún juicio que emite la mente y entregarnos sin mente a la actividad que vamos a realizar en un momento, ya sea una actividad cotidiana o un evento de vacaciones o de lo que sea. Entonces ahí puedo vivir el momento como un momento único, como si fuera la primera vez que lo voy a hacer, y experimentar el gozo que me ofrece la conciencia,
que está en el momento presente, que es muy diferente a los gozos que me ofrece esa programación de la mente. Entonces, como verán, la mente nos programa para evitarnos el fracaso, ¿sí? Para evitarnos el temor de lo nuevo, y también nos programa para que experimentemos placer, pero no es eficiente para ninguno de los dos casos, porque la mente no es eficiente para controlar nuestra vida. Para eso, ese es el lugar de la conciencia, pero como nosotros tenemos temor, entonces nos agarramos de los programas. Como estamos apegados al placer y queremos volver a experimentar, también nos apegamos a la mente. Y de esa manera nos convertimos en máquinas que van de vacaciones, en máquinas que van de paseo, máquinas que hacen las actividades cotidianas, etc. ¿Y cuál es el precio de la mecanicidad? Vamos a observar esto, porque ustedes me dirán, bueno, pero sí, ¿qué tiene de malo ir siempre al mismo lugar? ¿Qué tiene de malo hacer las cosas siempre de la misma manera? Si yo puedo ser más productiva, más eficiente, etc. Cuando una persona quiere despertar la conciencia y evolucionar espiritualmente, ¿sí? Tenemos que salirnos de todos esos programas. Que no quiere decir que uno no vaya siempre a comprar al mismo lugar y tales cosas, ¿no? Sino que vaya sin el programa. Entonces, ¿cuál es el precio de la mecanicidad? En primer lugar, el estancamiento espiritual. Porque sin conciencia no hay descubrimiento, no hay comprensión, no hay cambio ni evolución. Cuando nosotros asentamos nuestro desenvolvimiento en la mente y en esos programas mentales, entonces no podemos descubrir nada, ni de la vida ni de nosotros mismos. Y la vida nos está poniendo la sabiduría siempre enfrente de nuestras narices. La vida en sí es sabiduría, es aprendizaje. Está diseñada para que todas las personas podamos cambiar, evolucionar, desarrollar virtudes, descubrir los defectos y cambiarlos. Pero si uno va programado por la vida, ¿sí? Para todos lados, entonces todas esas capacidades que son de la conciencia se atrofian y viene lo que es el estancamiento espiritual. Y podemos ser muy eficientes en la vida, ¿sí? Una persona puede decir, yo hoy hice muchas cosas y durante toda la vida hice muchísimas cosas. Trabajé, eduqué a los hijos, me hice responsable de mi vida, etcétera, etcétera, etcétera. Pero internamente seguí siendo siempre el mismo ser. Hubo un estancamiento, porque nunca estuvo la conciencia en la vida. Siempre me desenvolví y fui eficiente por esos programas mentales. ¿Qué otra cosa? El atrofiamiento de las facultades del ser. Porque al vivir programados, perdemos la creatividad, perdemos la sensibilidad, perdemos el bienestar hacia lo que estamos haciendo, ese estado de libertad que nos permite innovar, cambiar. Perdemos la voluntad, porque ¿qué voluntad uno tiene de hacer las cosas programadas siempre de la misma manera? Al contrario, hay resistencia al trabajo, hay resistencia a las labores cotidianas. Y perdemos el amor a la vocación, el amor hacia lo que hacemos. Y eso es terrible, porque nosotros podríamos experimentar todas estas cosas en todas las actividades que hacemos, pero las perdemos por programarnos, ¿sí? Y por delegarle toda esa responsabilidad de la vida a nuestra mente. Todas estas cualidades las podemos ver presentes en los niños, porque no están programados. Un niño se va a bañar y siente el agua y lo disfruta, ¿sí? Va a regar una planta, está cocinando, se lava los dientes y está ahí, está experimentando la vida, porque no está programado. Pero nosotros, a medida que va pasando el tiempo, nos programamos. Y entonces empezamos a sentir todo lo opuesto. Resistencia, mala voluntad, falta de sensibilidad, desconexión directamente con la vida. Estamos viviendo, pero estamos desconectados de la vida. Ahora, ¿qué creen ustedes? ¿Que siendo adultos podemos experimentar la realidad como niños? Ojalá, si nos importamos, sí, conforme vivimos ahora, porque... ¿Sí o no, Aurora? ¿Se podrá experimentar la realidad como niños siendo adultos? Sí, se puede cuando siempre
cuando él pueda capturar esa inocencia de ese niño que eres tú. Claro. Cuando tú capturas esa inocencia. Claro, muchas personas piensan que eso no se puede, porque uno dice, lo que pasa es que un niño no tiene las responsabilidades que tiene un adulto. Sí, claro, si fuera niño. Pero eso no es así tampoco. Porque son los programas mentales los que nos alejan de la conciencia. Y ser adulto, tener responsabilidades, no es vivir preocupándonos. ¿Sí? Un adulto, por ser adulto, no tiene por qué estar preocupándose, envuelto en el temor, envuelto en el apego a las sensaciones. Es eso lo que nos quita la conciencia y lo que nos programa. Pero como vivimos con temor, nos programamos. Como somos apegados al placer, nos programamos para volver a experimentarlo. Ese es el problema, no el ser adultos. Entonces podemos ser adultos si rompemos todos esos programas y experimentar la realidad como un niño. ¿Sí? Ir al trabajo y experimentar amor en lo que hacemos. Y trabajar con voluntad. Y ser eficientes en lo que hacemos. Ofrecer un buen servicio. ¿Sí? Experimentar la vida cuando uno se está bañando y agradecer que yo a veces miro y digo, hay agua caliente, ¿sí? Me puedo duchar, ahora me voy a descansar y puedo estar tranquila, feliz como un niño que siente la sábana, están las sábanas limpias, estoy acostada, estoy fresca, tengo todo. Pero si una persona está programada, se baña programado, se va a dormir programado, va a trabajar programado y experimenta todas esas sensaciones horribles que experimentamos los adultos, no porque seamos adultos, sino por todo esto que venimos hablando. Y por último, otro precio de la mecanicidad es esa agobiante sensación de rutina, de repetir en la vida siempre lo mismo. Porque nos programamos supuestamente para evitar el sufrimiento que causa enfrentarnos a lo nuevo, pero nos metemos en la cárcel de la rutina, que en sí es sufrimiento. Entonces queremos evitar el sufrimiento de lo nuevo, de no quedar mal, de no fracasar, de no pasarla mal si voy a otro lado de vacaciones, y nos metemos en la rutina. ¿Sí? Y esa rutina en sí ya es sufrimiento, ya es una sensación de agobio. Y por esas rutinas y por estar mecanizados, necesitamos luego escapar. En el alcohol, en la droga, en el cigarrillo, en un montón de cosas, en la televisión, en los medios de comunicación, en las redes sociales, son todos escapes de esa rutina. Y es así como nos metemos en un círculo vicioso que no tiene salida. ¿Sí? Nos programamos para tener seguridad en la vida, luego escapamos, ¿sí? Y nos metemos en un problema que ni siquiera sabemos y somos conscientes que estamos metidos. Y a través de la mente lo que sucede, es que vemos y sentimos la realidad siempre igual, pero la realidad no es siempre igual. El trabajo de ayer no fue el mismo el trabajo de hoy. La vida es un constante cambio, pero cuando nosotros nos programamos, la vemos repetitivamente y siempre igual. No porque sea igual, sino porque nosotros estamos programados. Y a través de la mente se ve siempre igual. Entonces, para recuperar la conciencia con todas sus capacidades, tenemos que romper con esa programación de la mente, en la que nosotros apoyamos nuestra seguridad, y empezar a confiar en esta fuente de seguridad que es la conciencia. Pero como les decía anteriormente, la conciencia no se puede programar. No puedo programarme ahora para ser consciente, sino que tenemos que confiar en esa fuente de inteligencia, de sabiduría y de seguridad. Porque la conciencia es más segura que la mente, aunque la mente nos ofrece una seguridad psicológica porque sabemos con lo que nos vamos a encontrar. La diferencia es que la conciencia se expresa en el momento presente, ni antes ni después, en el momento presente. Y por eso no confiamos en la conciencia, porque no sabemos si se nos va a presentar. Pero a medida que uno se va afianzando con su conciencia, confía y se tira la actividad sin mente y sabe que la solución llega. ¿Sí? Y si la conciencia nos dice, tome otro camino, uno lo toma, porque sabe que es la conciencia la que me está guiando y me va a llevar siempre por un lado mejor, nunca por algo peor. Pero la mente nos estructura y nos da esa falsa seguridad. Y por eso estamos tan aferrados a la mente. Y por otro lado, para recuperar la conciencia, ¿sí? Y salir de esta estructura mecánica de abordar la vida,
tenemos que ver que no podemos llevar el estilo de vida que lleva la mayoría. Ese estilo de vida que nos sugiere la sociedad. Porque justamente eso es lo que nos convierte a nosotros en criaturas mecánicas. Los medios de comunicación nos programan para que nosotros nos convirtamos en máquinas de producción y de consumo. ¿Sí? O sea, producimos para consumir. Y entonces nos tenemos que convertir en unas máquinas de trabajo. Los medios de comunicación nos programan y nos imponen conceptos de lo que es la felicidad, de lo que es ser un ser superior, de lo que tenemos que ser para ser felices, de lo que tenemos que tener para ser felices. ¿Sí? Nos imponen, bueno, las redes sociales, que ya sabemos. ¿Cuántas cosas no nos sugieren que tenemos que tener en la vida para ser felices? ¿Sí? Muchísimas cosas. Más hoy en día, las publicidades, las propagandas, todo lo que uno tiene en su móvil, ¿sí? Y nos imponen temores también, y la forma de solucionar esos temores. Nos imponen necesidades que no son necesarias, pero para nada para vivir. ¿Cuántas cosas no necesita hoy en día una persona para vivir y tener una vida confortable? ¿Sí? Los servicios que nos ofrece, que el Netflix, las redes sociales, cuántas cosas uno no tiene que tener. ¿Sí? Y para tener todas esas cosas y mantener todas esas cosas que nos sugieren, ¿cuánto uno no tiene que trabajar? Tiene que vivir trabajando para vivir consumiendo todo eso. Y para servir a las personas que están detrás de todas estas cosas. Un poco de personas, ¿sí? Que están detrás de los medios de comunicación, de las redes sociales y de esas empresas multinacionales, ¿no? Entonces nosotros nos programan para que trabajemos para servir a ese consumo. Y nos llenan de deseos. Y entonces comprar y adquirir se vuelve el sentido último de la vida, porque nosotros estamos todo el tiempo trabajando, supuestamente para alcanzar esas cosas que nos dan felicidad, y lo que hacemos es alejarnos de la felicidad, porque como máquinas no podemos experimentar la felicidad y eso está claro. Pero nos llenan de deseos por todos lados. ¿Sí? Cuando uno está inmerso en la sociedad, está inmerso de deseos. Y esos deseos de comprar esto, de tener la última moda, de ver esta oferta, de ver el otro saldo, ¿sí? Y eso es lo que nos convierte a nosotros en máquinas de producción y de consumo. Y no nos dejan espacio entonces para vivir, para darle un espacio en nuestra vida a la conciencia. Por otro lado, tenemos que ver que no solamente entonces nos tenemos que salir de este sistema que nos sugiere la sociedad, sino también tenemos que independizarnos del sistema psicológico que nosotros mismos hemos creado, ya sea consciente o inconscientemente. Tenemos que independizarnos de esa mente, ¿sí? Que gobierna y que se hace cargo de nuestra vida, que nos programa porque nos ofrece seguridad, porque nos ofrece placer, porque nos ofrece comodidad, porque es más fácil delegar la vida a la mente y a esos programas y descansar en el sueño de la conciencia. Pero tenemos que independizarnos de esto para después poder ser independientes de los demás. Porque si nosotros somos presos de la mente, de los deseos, de los placeres, entonces no podemos echarle la culpa a que la sociedad nos sugiere que vivamos así. Si nosotros nos encanta eso, si nos agrada eso, entonces primero tenemos que hacernos independientes de todos los programas de la mente y esa forma que nosotros tenemos de abordar la vida. Y darle espacio entonces a la conciencia para que sea ella quien dirija y gobierne nuestra vida. Empezando a confiar en esa conciencia, que nos va a mostrar tanto que esos temores son falsos, que esas necesidades que tenemos son falsas, que va a simplificar un montón nuestra vida, porque vivir es relativamente fácil, pero lo que la hace complicada es la mente, son los yoes, es el temor, son los deseos, son las necesidades que uno tiene subjetivas, necesidades de yoes. Entonces cuando uno rompe con todos estos programas, cae a la realidad, aterriza a la realidad. Y entonces puede hacer más simple su vida, puede devolverle la vida a esta máquina humana, a este robot, a esta criatura mecánica,
Y entonces ahí sí puede salirse del sistema que nos sugiere la sociedad. Bueno, ¿queda alguna pregunta, alguna duda acerca de este tema?